Cuando un editor te entrega esto, no te está dando una lista de dibujos por hacer, te está dando una partitura. Tu trabajo no es ilustrar todo lo que pone aquí. Te conviertes en director de fotografía, montador y sobre todo el que controla el tiempo de la historia. Hoy os voy a mostrar cuál es mi proceso de trabajo desde que recibo el guión, cómo rompo el hielo al leer por primera vez esa historia y sobre todo cómo controlo el espacio y el tiempo de las viñetas para que ese tiempo juegue a mi favor y no en contra. Mi proceso siempre empieza igual: lápiz y papel. Nunca trabajo con un guión en digital porque lo imprimo, empiezo a leerlo y conforme voy leyendo todas estas viñetas voy haciendo pequeñitas anotaciones, ya sean escritas o dibujitos en pequeño, para hacer una primera idea, un primer aproximamiento a lo que es la historia y romper el hielo con esas viñetas. Esas microviñetas que hago me sirven de apoyo a la hora de crear ya el storyboard definitivo. Normalmente el guionista en cada viñeta te va a poner el tipo de plano que él ha pensado o ella en ese tipo de historia. Si te pone un plano general, yo conforme voy leyendo el guión ya voy imaginando dónde colocar los elementos, cómo componer esa viñeta, sin saber qué más habrá en esa página. De esta manera empiezo a romper un poco el hielo y saber cómo componer esos elementos sin tener más idea. Lo que a veces no aparece es el ángulo. A veces sí que te dice que es un ángulo picado, un ángulo contrapicado o un ángulo normal. Pero hay cosas que no te ponen en un guión, que es la vista, si está de lateral o está frontal. A veces sí que te lo dirá, que es un ángulo normal, frontal, de cara al espectador, tal y cual, pero a veces no te lo dice. Y esto es algo a tener en cuenta, porque por ejemplo yo, cuando hago estos vídeos, os hablo directamente a cámara. ¿Por qué? Porque vosotros estáis detrás. En cambio, si yo hago un cambio de plano, podemos ver que ya no estoy hablando al espectador, sino que hay una tercera persona a la que le estoy hablando que está justamente enfrente. Y el espectador está ahí. Entonces, cuando yo te hablo a cámara, sientes que esto va dirigido hacia ti. Pero si yo estoy hablando así, el espectador no siente que estoy hablando con él. Entonces, en el cómic pasa exactamente igual. Cuando tenemos una escena en la cual están hablando dos personas, si nosotros queremos que el espectador sienta que esa otra persona es él o ella, vamos a hablar a cámara, vamos a mostrar el personaje a cámara. Si nosotros lo que queremos es que el sentimiento o esa información de la viñeta no la sienta directamente el personaje, sino que hay una tercera persona, pasa igual que en el cine. En el cine tenemos las películas que no están hablando a cámara, están hablando entre ellos, porque nosotros formamos parte de la historia, estamos viendo una historia, no estamos viendo lo que está pasando desde dentro, sino que hay una cuarta pared. Entonces, muchas veces se habla de romper la cuarta pared en el cómic o en el cine, y es cuando el personaje o la acción se interpreta hacia fuera de la pantalla o fuera de la viñeta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de un momento a otro, por ejemplo, muchos cómics que suelen hacer esto de romper la cuarta pared son Deadpool, Hulk, son unos personajes con un punto cómico que lo que hace es hablarle al espectador. De golpe está pasando una escena, ¡boom!, y va el espectador a mirarle y decirle: oye, sé que estás ahí, mira lo que está pasando, o alguna cosa así. Esto es hablarle al espectador. Es totalmente diferente a lo que solemos encontrarnos de que en el cine o en el cómic todas las cosas están pasando en un universo del cual nosotros estamos siendo partícipes como espectadores. Pero si queremos que el espectador forme parte de eso, es cuando miramos directamente a cámara. Esto no es un storyboard todavía, son viñetas sueltas para traducir palabras en impulsos visuales. Lo aboceto rápido al lado del texto.
Esto me permite ver el ritmo de la página antes de enfrentarme a la hoja en blanco. Siempre da mucho miedo empezar a trabajar sobre un lienzo en blanco, pero si ya vas rompiendo el hielo con pequeñas anotaciones, son un extra que te llevas. Es la forma que yo tengo de perderle el miedo al guión. Muchos sois autodidactas y buscáis una base sólida. Pues bien, estos libros son los cimientos de todo lo que estoy explicando. Scott McCloud con Entender el cómic y Will Eisner con la narración gráfica. McCloud me enseñó que en el cómic el espacio es tiempo. Y Eisner me enseñó la arquitectura de la página. Estos son lecturas obligatorias si quieres atrapar al lector dentro de tu historia. Si quieres convertir tu trabajo y diferenciarte del resto, esto lo tienes que meter aquí. Os dejo los enlaces aquí en la descripción y hacedme caso. Si podéis, compradlos. Si no, alquiladlos o cogedlos de alguna biblioteca, pero ya os digo, si queréis aprender narrativa, son unas lecturas obligatorias. Vamos a hablar de algo en lo que mucha gente se equivoca. Hay un mito que dice, viñeta grande, más tiempo. Ojo, puede ser, pero no siempre es así. Todo depende de diferentes factores como la composición o el tipo de plano. Yo puedo hacer una viñeta alargada que supuestamente dura más tiempo, pero puedo hacer 3 viñetas pequeñitas donde estoy congelando el tiempo. En esta ocasión lo que estamos haciendo es reducir el tiempo, hacerlo a cámara lenta, igual que cuando nosotros grabamos y ponemos más fotogramas por segundo. En el cine lo que hacemos es generar una cámara lenta o una cámara súper lenta. Estamos añadiendo más fotos en un segundo que luego lo vamos a estirar. Esta página tiene muchos recursos. Por ejemplo, aquí tenemos un plano detalle de una mesita donde hay una lámpara, en el cual no aparece ningún tipo de elemento extra. El maquetador pondría aquí el zumbido de la mosca, pero en esta viñeta no aparece la mosca aparece aquí. ¿Esto qué es? Esto es el techo, y esto es un plano y un contraplano. Entonces, esto es, en este caso, un contrapicado en detalle, donde estamos mostrando la mosca, y aquí tenemos a Dalí en un contraplano, en un picado visto desde la vista de la mosca. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un recorrido que, junto con las diagonales, nos está llevando hacia siguientes viñetas. Otra de las cosas que hemos estado hablando aquí es el tiempo en viñeta. Esto de aquí, hemos reducido el tiempo de una a otra, vamos haciendo como una pausa. Pam, pam, pam. Reducimos el tiempo. La velocidad aquí, fijaos que son paneles estrechos y grandes. Lo que hacemos aquí es que hemos pasado de algo que hemos dibujado con instantes y pausando el tiempo a una velocidad de cámara súper rápida, donde ya hemos entrado en un punto de estrés muy grande y empieza a correr para atrapar la mosca. Aquí veis un poco el efecto del tiempo en las viñetas, de pasar algo muy lentamente a pasar algo muy rápido. Por eso os digo, esta viñeta ocupa exactamente lo mismo que estas 3, pero en estas 3 lo que hemos hecho es reducir el tiempo, hacerlo a cámara súper lenta. Y aquí hemos pasado a una cámara súper rápida. Esto rompe el mito que tenemos de una viñeta grande, reducimos el tiempo. En una viñeta pequeña lo hacemos más rápido. No, aquí lo que hemos hecho es pausar el tiempo y darle velocidad en la viñeta grande. Si yo hago un plano general, lo puedo hacer de diferentes maneras. Puedo hacer una panorámica porque me está interesando mostrar una ciudad, porque introducimos al lector donde pasa la historia, o puedo hacer esa misma viñeta más pequeñita. Podemos componer la página dependiendo de
la importancia que queramos darle a una u otra escena. Una vez que yo tengo microviñetas en todo el guión y ya he leído todo el guión completo, voy a volver a leerme el guión, esta vez ya conociendo toda la historia y teniendo como referencia esas microviñetas. Entonces lo que hago es montar todas esas microviñetas en una pequeña página, lo que es el storyboard de esa página en pequeñito. Al hacerlo así en pequeño, es más fácil de mantener las proporciones de las figuras, es más fácil hacer en 4 líneas dónde va a estar el punto de fuga. No tienes que calentarte tanto la cabeza en hacer algo súper acabado, porque siempre mantengo una misma regla. Si funciona en pequeñito y lo duplico en grande, es decir, voy a hacerlo exactamente igual que lo hice en pequeño, va a funcionar. Pero, ojo, tienes que hacerlo exactamente igual que lo hiciste en pequeño. Si no, no te va a funcionar. No puedes ir cambiando viñetas. Porque todo esto también lo va a probar un editor. Yo voy a hacer unos storyboards en pequeño, se lo mando al editor, me lo aprueba, tengo que pasar eso a lápiz. Me lo da de aprobar y tengo que pasar eso a tinta. Me lo da de aprobar y pasar al color. En este tamaño no importa ni el personaje, ni el escenario, ni nada. Únicamente importa la narrativa de la página. Muchos me preguntasteis en el vídeo anterior si esto era tan importante, si la narrativa es obligatoria. No siempre va a ser obligatorio guiar al ojo del lector. Si lo quieres hacer siempre, puedes hacerlo siempre. Es lo que te va a diferenciar de alguien más mediocre o de alguien que lo ha hecho sin intención. Y aquí encontramos, igual que en el cine, ¿por qué hay ciertos directores que son más famosos que otros? Porque utilizan algo reconocible. Si tú haces eso en el cómic, serás reconocido por hacer eso. Si lo haces mal, serás reconocido como hacerlo mal. Pero la idea es que si lo haces bien, vas a reconocerte como alguien que sabe trabajar la narrativa y que sabe cómo funcionan los planos, cómo funciona el ojo humano y cómo funcionan los tiempos dentro de una página. Estos son los pilares para construir una buena narrativa. Pero ojo, son herramientas, no es una obligación. Las normas y las leyes están para romperlas. También puedes hacer cosas que rompan con la narrativa siempre que esté justificado. Si me interesa porque hay algo en la historia que puedo romper el hilo conductor con el lector, lo rompo y el lector va a quedar, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pero era la intención. Y lo hemos hecho con una intención hacia eso. Pero si lo haces sin ninguna intención y porque no entiendes cómo funciona, lo que haces es sacar al lector de la historia y tal vez acabe dejando el libro encima de la mesa. Como ya digo, no siempre hay que hacerlo, no hay que abusar de hacerlo todo perfecto. Un profesional sabe cuándo romper estas normas y cuándo ayudar a la lectura. Esto siempre os hablo de profesional y todo. ¿Cuándo eres un profesional? Cuando has entendido cómo funcionan las cosas. Para entender cómo funcionan las cosas, debes llegar ahí. Debes probar, ensayo y error, ensayo y error. De esa manera, entiendes cómo funciona todo. Y siempre apoyarte de algún profesional. Preguntar. Si no tienes nadie cercano que te pueda ayudar, precisamente para eso montamos la asociación, para ayudar a todas las personas que están un poquito perdidas y que no saben hacia dónde tirar. Si queréis, tenéis el enlace aquí en la descripción. Y es que hay mucha gente que dibuja increíble, pero narra fatal. Entonces las historias, sí, están bien, me lo leo y me gusta, el dibujo me encanta, pero hay algo que me deja a medias. Y eso es porque, aunque el lector no entienda de narrativa, el ojo funciona igual, tanto si entiendes como si no.
Y el ojo siempre busca puntos de conexión. Si no están esos puntos de conexión, se te hace pesado ese libro, ese cómic, esa novela gráfica, lo que sea. Siempre comparo el cómic con el cine, pero es que el cómic es cine en papel. De hecho, se inventó muchísimo antes que el cine. Y es arte secuencial. Es lo mismo. Pero en un formato tienes música, tienes velocidades de imagen, tienes otros elementos en movimiento que ayudan a entenderlo. En el cómic solo tienes el papel. Ahí está la magia de esto. Y cuantos más recursos sepas utilizar, mejor será tu película. Y es que esa es la mentalidad que intentamos transmitir desde la asociación. Entender lo que funciona y por qué funciona. Espero que estos recursos de trinchera os ayuden a mirar el próximo guión con otros ojos. Si tienes algún tipo de bloqueo artístico, por aquí te dejo un vídeo que te puede ayudar. Y si no sabes cómo enviar un portfolio a un editor, te dejo por aquí otro vídeo que también te puede ayudar. Suscríbete por aquí, deja tu like y tu hype y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!